Hola, vamos a ir... Uy, que toco el cable. Vamos a ir empezando para aprovechar el tiempo que tenemos hoy y dedicarlo todo lo que podamos a irnos de aquí con ideas importantes, aunque también lo que estaban haciendo genera mucha sinergia. Hombre, seguro que de ahí sale algo. Venga, voy a empezar con la presentación, que es lo más aburrido, y ya sí tenemos más tiempo. Ahora mismo nos van a acompañar Ana Murcia, Patricia Genjo. Ellas dos son pedagogas muy importantes. Me he dado cuenta de que la mayoría de personas que tenemos aquí tienen formación en... Yo estaba tirando del cable. Tienen formación especializada en educación, porque en educación también vemos muchas personas que provienen de otros campos y a lo mejor pues no tienen esa visión tan pedagógica. Yo conocí a Ana Murcia, además lo busqué anoche, me he dado cuenta el poco tiempo que llevo realmente siendo inclusiva, porque gracias a un post de Facebook de Ana publicado en el grupo de orientación en la red del 3 de junio del 2020, en el que comentaba, en el que reflexionaba sobre la necesidad o la desvirtualización de la orientación cuando se centra en el déficit, en los diagnósticos, en esos recursos asociados a esos diagnósticos. Y entonces, esta pequeña reflexión que ocupa muy poco espacio, muy pocas palabras, a mí me sirvió para que quebrara mi pensamiento anterior y ya no viera el tema de la inclusión como una voluntad de personas que son muy buenas o de que tienen mucha consideración o de que tienen una iniciativa admirable, pero que a verlo desde el ardor del deseo de justicia y a verlo desde un derecho que se le está arrebatando a parte de la población. Entonces, estoy admirada de ver cómo pequeños gestos, pequeños comentarios, pequeñas imágenes pueden en un momento dado en una persona hacer el cambio que sea contagioso, que sea después posible transmitir a las personas de su entorno y poco a poco reclamar que ese cambio no sea voluntario, que esa manera de defender la educación no sea opcional, sino que sea un derecho respetado. Termino ya la presentación. Ana es miembro del equipo de orientación en primaria. Patricia es directora del equipo de orientación en secundaria, las dos de centros públicos, las dos activistas y contagiadoras de entusiasmo por esa lucha y cargadas de argumentos que hacen que esa defensa esté estructurada, tenga coherencia, sea fuerte y se merecen un aplauso y que me retire. Hola, ¿me oís bien? Buenos días. Poco más que añadir a la presentación de Cristina, porque es súper emocionante y nos deja sin palabras. Maravillosa. Gracias, Cristina. Comenzar, diciendo que es un placer para nosotras estar aquí, por esta oportunidad de aprendizaje y de compartir. Y sobre todo yo empezaría pidiendo disculpas a las familias, a los profesionales, en nombre de la orientación, por el daño que hayamos podido causar con nuestras prácticas. Así que nuestro propósito es compartir lo que Ana y yo estamos haciendo
seguimos haciendo para intentar caminar cada vez más hacia una educación mucho más justa. Así que, por favor, sentiros cómodas y cómodos para interrumpirnos en cualquier momento. Nosotras queremos que esto sea un diálogo bidireccional y que tengáis esa confianza para hacerlo. De hecho, cuando hablaba la compañera, que era docente, además de mamá, yo me sentía muy identificada con estas personas, ¿no?, que forman parte de los sistemas educativos y que son verdaderas barreras. Y de hecho, esta mañana nosotras estábamos un poquito nerviosas, Ana un poco más que yo, por eso empiezo siempre yo a hablar, ¿no? Y yo le decía, tranquila, porque estamos en casa, ¿no? Estamos hablando el mismo lenguaje. Y fijaros hasta qué punto que, aunque nosotras conocíamos el programa de las compañeras, los compañeros, Coral fue la primera en hablar, ¿no? Y cuando iba comentando las tutorías, ¿no?, esas afectivas tan guays de las que hablaba, que yo luego voy a comentar también un poco, ¿no?, en esa línea, dije, jo, qué bien, no me confundía, ¿no?, en el mensaje que le decía a Ana de estamos en familia y estamos arropadas, ¿no?, porque estamos todos en el mismo camino. Así que, sí, nada. Bueno, muchísimas gracias a Cristina, a Leticia, a toda la FEDAPA por habernos invitado. Estamos felices de por fin poder estar presencialmente. Y bueno, yo voy a introducir mi charla con 2 palabras y luego lo hará Patri, ¿no?, para que veáis un poco la conexión. La primera es familias, como ha dicho Patricia, ¿no? Familias porque hoy estamos aquí con muchos de nuestras musas y musos, y entre los cuales, bueno, pues María Eugenia, Coral, Nacho, pero también musas y musos, papás y mamás, que seguimos en las redes y a los que, por supuesto, les pedimos perdón y les prometemos que estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano dentro de nuestra capacidad, que es una pena que no se haya quedado el delegado territorial, porque, bueno, a lo mejor también podíamos haberle hablado de algunas cuestiones de ratios, de orientación, ¿verdad, compañeras? Pero bueno, nada, otra vez será. Recordaba con Nacho la última vez que nos vimos en León, con Alejandro también, que le dio un mensaje a las familias que a mí me pareció desgarrador para mí como orientadora, ¿no? Les dijo, nunca vayáis al cole solas, ¿te acuerdas? Y se me pusieron los pelos de punta. Bueno, pues escuchando las voces de las mamás que han ido solas a los coles y que se han sentido juzgadas, se han sentido incomprendidas, bueno, pues estamos intentando hacerlo de otra forma totalmente distinta, desde el cuidado, desde el respeto, desde la comprensión mutua, ¿no? Y es un poco lo que venimos a presentaros. Venimos a presentaros con toda la humildad, por supuesto, cómo estamos trabajando, bueno, pues yo en concreto en mi equipo de orientación, en un pueblo de Asturias que se llama Grado. Llevamos zona rural, 10 colegios. Y la segunda palabra es prevención. Creemos que hay otra forma de hacer las cosas en la escuela. Y bueno, pues venimos a contaros cómo lo hacemos, ¿no? Así que bueno, ahora me levanto. Perdón, ¿no? Tus 2 palabras y yo me levanto. Me había prometido que me dejaba 2 palabras. Nos parecía importante contextualizar antes de que cada una de nosotras comentase sus experiencias en las diferentes etapas, definir un poco qué nos caracteriza, ¿no?, como orientadoras y nuestro modelo de intervención en el que creemos que realmente es costoso, es duro y que, bueno, pues también peleamos día a día con multitud de barreras, ¿no? Yo definiría que una de las cosas que nos caracteriza es el trabajo en red. Nosotras apostamos por el trabajo con todos los agentes de la comunidad. No creemos que sea posible un cambio si no hacemos un camino conjunto. Señalábamos antes, comentaba alguna persona, el cambio con los equipos directivos. Para nosotras es fundamental caminar de la mano y crear sobre todo también equipos impulsores en los centros educativos en los que nosotras estamos inmersas. En mi centro de trabajo participo en muchos proyectos y en casi todos pues estoy ahí, ¿no?, dentro del equipo impulsor, o bien estoy yo, también está alguna compañera del departamento de orientación.
Y por otro lado, pues tener en cuenta también que tenemos que estar sometidas a una constante autocrítica, ¿no? No solo como personal de la orientación, muchas veces señalamos las barreras en el profesorado, pero somos nosotras mismas las que somos barreras, ¿no? Ana y yo pues también formamos a compañeras en orientación educativa y nos encontramos todavía con modelos del déficit, ¿no? Entonces creemos que es importante. Y ya por último, esto y enlazado con el trabajo en red, yo haría un guiño también a que desde las estructuras de orientación no olvidásemos que para que seamos verdaderamente democráticas tenemos que contar con todos los perfiles que forman parte de las estructuras. Tenemos profesoras de pedagogía inclusiva, tenemos maestras magníficas de audición y lenguaje, personal de servicios a la comunidad que está en nuestra misma línea, ¿no? Entonces eso también hace que caminemos hasta ese modelo de orientación donde no solo está pues la orientadora, el orientador, ¿no? Como eje, porque realmente seamos un equipo de orientación, seamos un departamento, somos un grupo de trabajo y tenemos que permanecer unidos. Así que nada, Ana, adelante. Gracias. Prevenir las dificultades en la escuela hacia una gestión ética del riesgo. Bueno, a ver qué os parece. Este sería un poco el esquema de la charla, ¿no? Crónica de un fracaso anunciado, la realidad, la evidencia y, bueno, cómo podríamos desarrollar una gestión más ética del riesgo. Decía Charlotte Wheaton, la primera alcaldesa de Ottawa, que es la forma de lidiar con el fracaso la que determina la forma de alcanzar el éxito. El problema es la forma que tiene la escuela de afrontar el fracaso. Aquí está la escuela y aquí está el fracaso. Está claro que la niña se va a caer. ¿Cómo abordamos desde la escuela el fracaso? Lo primero decir que el modelo en el que estamos se llama modelo de espera al fracaso. Pues ya, creo que está todo dicho, ¿no? Es bastante literal. ¿Qué hacemos? Esperar a que los niños y las niñas fracasen. ¿Cuándo pasa eso? En el mejor de los casos, en tercero o cuarto de primaria, siempre que el peque o la peque no se porte súper bien en clase, no dé ningún follón y trabaje mucho. Que entonces, bueno, pues podemos pasar toda la primaria sin detectar, ¿no? Hay mucho alumnado invisible que camufla sus dificultades. Un concepto de discrepancia significativa de 1965, ¿no? para definir las dificultades de aprendizaje. Una discrepancia entre el CI y el desempeño académico. ¿Esto cómo lo cuantifica la escuela? Bueno, pues en ese desfase curricular, que a todas nos suena, ¿verdad? Ese desajuste entre 2 y 3 años. Por eso ya nos ponemos en infantil. Decidimos que es muy pronto intervenir porque muchas cosas son madurativas y bueno, pues como hay que esperar a que el peque fracase, pues bueno, tercero o cuarto de primaria. ¿Qué pasa cuando fracasa? Bueno, entonces sí, vamos las orientadoras, hacemos la evaluación psicopedagógica, categorizamos y etiquetamos al alumnado en base a los criterios que, por ejemplo, el delegado territorial nos propone, ¿no? Que son criterios economicistas y clínicos, no tienen otra base, ¿no? Porque unas categorías generan recursos y otras no. Bueno, pues está claro que en base a criterios económicos puramente, ¿no? ¿Esto qué supone? Una vez que etiquetamos y categorizamos, supone hacer una mirada individualizadora y culpabilizadora. Es decir, responsabilizamos al propio niño, a la propia niña, de no aprender. No nos cuestionamos para nada si tiene que ver algo en nuestra metodología, si tiene que ver algo en nuestra organización, todas las medidas tan completas que nos presentó antes Coral, ¿no? No nos cuestionamos barreras, nada. El responsable de no aprender es el alumno. Con lo cual, la respuesta, lógicamente, la diseñamos sobre el alumno en base a refuerzos, compensatorias, diversificaciones, no en base a la estructura, porque como es el alumno el que tiene el problema, pues tratamos ese problema en el alumno. Políticas paliativas y reactivas. Hablaba Coral antes bastante sobre la diversidad, ¿no?
¿Qué concepto tiene nuestro sistema educativo de la diversidad? Bueno, pues Aina Tarabini plantea los eufemismos de la diversidad. Cuando hablamos de diversidad en educación, no hablamos de la diversidad como algo inherente a la persona. ¿Qué hay en esta sala sino diversidad? ¿Qué hay en un aula sino diversidad? En un claustro, en cualquier grupo humano, ¿qué hay sino diversidad? Pero en todos los documentos oficiales, profesionales, en los que se habla de diversidad, justo después aparecen acrónimos, aparecen palabras como PTAL, ACNES, NEAES, un montón de siglas que os suenan, ¿no? Luego parece que unos son los diversos y diversas y otros los normotípicos, ¿no? Aina Tarabini plantea que cuando el sistema educativo se refiere a alumnado diverso, se está refiriendo a alumnado extranjero, pobre, de etnia gitana, alumnado con dificultades de aprendizaje o problemas de comportamiento. Esto es para el sistema educativo lo que es la diversidad. Evidentemente, estamos totalmente en desacuerdo. ¿Qué es lo que supone todo este abordaje de la dificultad? Consecuencias brutales para la autoestima de los chavales, ¿no? Experiencias continuadas de fracaso hacen que evidentemente se pierda la motivación y se genere indefensión aprendida. Todo esto adornado en un sistema de bajas expectativas, ¿no? Que conocemos perfectamente con el efecto Pigmalión o profecía autocumplida. Como la presentación os la vamos a dejar, bueno, pues por no entretenerme mucho, aquí estarían las categorías, las conductas estudiadas a raíz del experimento de Jacobson y Rosenthal por Robert Marzano, ¿no? ¿Qué conductas inconscientes tiene el profesorado hacia el alumnado con bajas o altas expectativas, ¿no? Hacia el que tiene altas o bajas expectativas? Bueno, pues lo tenéis ahí, ¿no? Tienen menos contacto físico, lo sitúan más lejos, esperan menos tiempo para que respondan porque están convencidos de que no se sabe la pregunta, son más condescendientes, utilizan un lenguaje mucho menos técnico, mucho menos preciso, aceptan prácticamente cualquier respuesta, todo en esa expresión de bueno pobre, ¿no? En esa actitud lastimera que desde luego al final a lo que conduce es a que se disminuyan totalmente las posibilidades de logro y de aprendizaje del alumnado. Esto es lo que tenemos. ¿Qué vemos desde orientación? Que la mayoría de las dificultades que nos presentan, que la mayoría de las derivaciones que nos hacen los compañeros y compañeras, tienen que ver con dificultades en la lectoescritura y o en las funciones ejecutivas. Sabemos, porque nos lo dice la evidencia científica, que un 20% del alumnado tiene dificultades en la lectura y en la escritura, pero solamente un 4% podemos atribuirlas a un trastorno, ¿no? Como la dislexia. ¿Qué le pasa al 16% restante? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, en primer lugar, una presión social por adelantar aprendizajes que son fundamentales y que suponen la llave para cualquier aprendizaje posterior, ¿no? Es la actividad más importante que tiene que llevar a cabo un alumno o una alumna, ¿no? Estamos adelantando aprendizajes. Ya se están haciendo fichas en 0,3, que cada vez vamos más rápido que antes, ¿no? En un intento de preprimarizar la educación infantil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que no tenemos en cuenta el funcionamiento de nuestro cerebro como las aportaciones que nos proporciona la neurociencia y bueno, pues no tenemos en cuenta a la hora de introducir un aprendizaje tan fundamental como el de la lectura y de la escritura cuando el niño o la niña están preparados biológicamente para adquirirlo, ¿no? Que no es otro momento en el que tiene completamente desarrollado el bucle fonológico, que suele ser en torno a los 6 años. Está demostrado que es necesario
el prerequisito de la conciencia fonológica para aprender a leer y a escribir. Es evidente que antes de aprender a leer y a escribir, los niños y las niñas tienen que identificar los sonidos del habla, ser capaces de separarlos y ser capaces de unirlos, ¿no? Antes de cualquier otra cosa. ¿Qué pasa? Que esto es oral y no deja marca gráfica para que se pueda ver en casa, ¿no? Parece que lo que se trabaja a nivel oral no se trabaja. Parece que la mejor maestra es aquella con la que los niños y niñas aprenden a leer y a escribir, cuando no se tienen en cuenta todos los prerequisitos que necesitamos para este aprendizaje tan fundamental. A diferencia de la imagen anterior, en la que estaba claro que la niña se iba a caer sin que la escuela pudiera hacer nada, el modelo de respuesta a la intervención, que es de lo que vengo a hablar, estaría un poco ejemplificado en este abuelo, ¿no? Que acompaña y sigue desde una cierta distancia a su nieta para evitar que se caiga, ¿no? Para anticiparse al desastre. Y todo esto está basado en la evidencia. Este señor es John Hattie, que tiene un libro, El aprendizaje visible, en el que analiza un montón, a través de un metaanálisis, bueno, que tenéis ahí, ¿no? 300 millones de niños y niñas implicados en el estudio, aquellas variables más significativas, más importantes a la hora de tener éxito en la escuela. La primera es la eficacia colectiva del profesorado, es decir, que el profesorado sea capaz de aprender y enseñar cooperativamente. Las expectativas del alumnado, las expectativas del niño o la niña, las expectativas del profesorado, de sus familias, de toda la comunidad educativa hacia el alumno o la alumna. Y, en tercer lugar, el modelo de respuesta a la intervención. ¿Qué ventajas nos proporciona este modelo? Se basa en la evidencia científica, ¿no? Como os decía, bueno, está demostrado que el nivel de conciencia fonológica que tengan los peques es un predictor de éxito o de fracaso, ¿no? Para el aprendizaje de la lectura y de la escritura. Luego, si somos capaces de identificar los factores de riesgo, vamos a ser capaces de darle la vuelta y proporcionar elementos protectores, ¿no? Que sería lo mismo, desde esa visión ética. Identificamos e intervenimos lo antes posible, hacemos un acompañamiento y seguimiento a partir de una evaluación progresiva. Esto parte de un cribado universal, ahora os lo voy a explicar. Pasamos una prueba a todo el alumnado y determinamos aquellos peques que tienen factores de riesgo, ¿no? Proporcionamos 3 niveles de apoyo. El primer nivel, el nivel 1, sería apoyo a toda el aula. El nivel 2 sería apoyo a pequeño grupo y el nivel 3 sería un apoyo personalizado. Este modelo se centra, como su propio nombre indica, en la respuesta del alumnado hacia la intervención, algo que se va valorando continuamente, ¿no? Y se va monitorizando. Lo que hemos comprobado es que podemos ser capaces de detectar al alumnado invisible. Hay un montón de peques que no nos derivan por una serie por múltiples cuestiones, ¿no? Porque el profesorado no piensa que tenga dificultades, por prejuicios a favor o en contra de su situación familiar, por ejemplo, ¿no? Niños y niñas que trabajan mucho en el aula y que, bueno, pues pasan desapercibidos. Lo que vemos es que haciendo una prueba de cribado a todo el alumnado somos capaces de identificar los factores de riesgo en toda el aula, ¿no? Somos capaces de obtener una foto de toda la clase. Y los profes se llevan muchas sorpresas, ¿no? Con peques que no pensaban que podían tener dificultades. ¿Qué es lo que entendemos por una gestión ética del riesgo? Básicamente, establecer y diseñar programas preventivos, desde el principio o antes. Nosotras en nuestro equipo empezamos a trabajar con alumnado de 2 años y medio en este programa de entamar, que es una palabra asturiana, somos asturianas, que significa organizar, ¿no? Organizar, en este caso, las nuevas escolarizaciones. ¿Y qué hacemos? El
inicio tardío del lenguaje es un factor de riesgo para presentar dificultades de aprendizaje posteriormente, ¿no? Tenéis la incidencia sería entre un 9 y un 15% y un 40% del alumnado que con inicio tardío del lenguaje continúa presentando dificultades a los 4 años. Sí que es verdad que con una adecuada intervención el 56% presenta buena evolución. Esto normalmente no se tiene en cuenta, no lo tienen en cuenta los pediatras y las pediatras porque hay una falta de protocolos, falta también de formación y consenso, hay una banalización de lo que supone aprender a hablar más tarde de la cuenta, ¿no? Y bueno, pues habréis oído un montón de veces, no pasa nada, un niño o una niña de 3 años que no habla, bueno, pues ya hablará cuando vaya a la escuela, ¿no? A nosotras que estamos en entorno rural nos dicen, bueno, es que como no hay niños en su pueblo, pues claro, no hay niños, pero es que no están en una cueva, ¿no? O sea, venimos preprogramados para hablar. Creemos que detectar a los peques con un inicio tardío del lenguaje es fundamental para proporcionarles los recursos lo antes posible. ¿Cómo lo hacemos? El grado de logopedia, a través de Paula Solano, una de las profes, nos proporcionó un instrumento de evaluación, ¿no? De cribado, para pasar a las escuelas infantiles que tenemos adscritas a nuestro sector. Lo rellenan las maestras 03 y cuando un alumno o una alumna se ve que presenta indicación de riesgo, piden permiso a la familia para pasarnos los datos y que les llamemos para valoración. Aquellos peques que no van a escuela infantil, lo que hacemos es incluir un cuestionario en la hoja de matrícula cuando llegan a 3 años y hacemos lo mismo. Si presentan indicación de riesgo, a través de la dirección del centro, les proponemos la evaluación. Y esto supone que ya entren en la escuela con un informe, con unas necesidades que ya van a estar cubiertas. Por supuesto, dentro del aula, por supuesto, de manera inclusiva en coordinación, no solamente audición y lenguaje, sino también pedagogía terapéutica. Tenemos más programas. Bueno, os he traído, pues a lo mejor los que más estamos trabajando. Cuando el libro suena, es un programa para la prevención de las dificultades en el aprendizaje de la lectura y de la escritura. Lo llevamos a cabo en infantil, en toda la infantil y en primero y segundo de primaria, con carácter general. Y neurocaciplando, caciplar es una palabra asturiana que significa revolver, enredar. Es un programa para el desarrollo de las funciones ejecutivas. Si la evidencia nos dice que la mayoría de las derivaciones tienen que ver con estas cuestiones, parece lógico diseñar programas para intervenir en el aula lo más tempranamente posible. Todas las orientadoras que estén en la sala han oído más de una vez la frase de mírame a este niño. Bueno, pues esto supone pasar del mírame a este niño al te los voy a mirar a todos. Que claro, se quedan también siempre muy sorprendidos, ¿no? Porque, ¿pero tú no estabas en contra de los test? Bueno, si es para mal, sí. Si es solo para etiquetar y seleccionar al alumnado que consideras diverso, sí. Si es para ver quién tiene indicación de riesgo y proporcionarle ayudas sin categorizar, porque todo esto que os estoy presentando no supone ni un informe ni un dictamen de escolarización. Esto se hace de manera ordinaria, porque se hace con todo el alumnado en clase, ¿vale? En clase, hasta el nivel 3 de apoyo, que es personalizado, se hace en clase. Y si no en clase, en una estación de aprendizaje, como nos comentaba Coral, en el pasillo de la clase. Bueno, pues lo que hacemos es presentar la propuesta a los claustros. Primero a las unidades de orientación y a los equipos directivos y luego la presentamos en claustro. Porque lo que nos interesa, como también comentaba Coral, es que esto esté incluido en los programas, en los planes y en los documentos oficiales del centro. Porque no podemos
seguir vinculando, como decía antes Cris, estas cuestiones a algo que tenga que ver con la voluntariedad, ¿no? A que si yo estoy este año, se hace, y si me voy el curso que viene, todo esto se muere. La única forma de que no se muera es incluirlo en los programas del centro, en este caso en la programación general anual. Y nosotras nos retiramos porque quien presenta los programas a las familias son los tutores y tutoras. Entendemos que es una actividad de aula ordinaria y no tienen que estar preocupadas esperando los resultados de unas pruebas. Es algo que hacemos en el aula y, bueno, pues una actividad que está incluida en la programación general anual. Las pruebas de cribado, en el caso de la derecha, es el programa en el caso de la izquierda, es el programa de aprendizaje de la lectoescritura. Como veis, estaba pasando, esa foto la hice yo, estaba pasando la prueba dentro del aula. El resto de la clase sigue trabajando. Y la otra, bueno, pues el programa de funciones ejecutivas, lo mismo aquí, como necesitamos, bueno, pues bastante más silencio para pasar esta prueba, montamos una estación fuera del aula por la que va pasando todo el alumnado y ahí es donde administramos la prueba de cribado. Cuando lo tenemos, lo primero que tenemos que hacer es triangular los resultados con las tutoras y ver si están de acuerdo, ¿no? Porque esto no deja de ser una prueba que pasas un día en un momento que a lo mejor no reconocen al niño, ¿no? Pues, y puede haber pasado un montón de cosas, pues que se haya puesto nervioso, que ese día tuviera un mal día, bueno. Entonces, lo primero que hacemos es triangular la información con las tutoras. Cuando hacemos esto y les pasamos las pruebas, les enseñamos las pruebas que suministramos y qué actividades concretas incluyen, todas nos dicen, es culpa mía. Es culpa mía porque esto no lo he trabajado en clase. Y nosotras sí que es verdad que pensábamos que la conciencia fonológica se trabajaba de manera ordinaria en infantil, pero no es tan así, ¿eh? No se trabaja, o por lo menos no se trabaja de manera intensiva y planificada como debería hacerse. Y luego diseñamos los programas. Un modelo de escuela inclusiva no puede pretender analizar barreras y que en la portada del documento venga el nombre de un niño o de una niña en concreto, ¿no? Porque eso no es analizar barreras, eso es modelo clínico, modelo del déficit, evaluar, como os decía antes, ¿no? A un peque para ver lo que le pasa. Si estamos en un enfoque social, tenemos que valorar el contexto, ¿no? Por eso, yo siempre que puedo, salvo cuando me obliga la normativa, que también me obliga a hacer informes y dictámenes, en las portadas no pongo el nombre de ningún niño, de ninguna niña, sino el nombre del profe, porque entendemos que todo esto tiene que suponer el paso de la personalización al aula, de la individualización, perdón, al aula, ¿no? De centrarnos en un peque, en una dificultad, en lo que le falta, a pasar a proponer actividades de aula, actividades en las que el profe pueda desarrollar aquellos factores protectores. Y aquí tenéis dos ejemplos del programa, ¿no? Les diseñamos actividades concretas para que, sobre todo, se establezca una rutina de trabajo. Como fundamentalmente lo implementamos en infantil, la mejor forma de organizar esto es a través de las asambleas, ¿no? Nos garantizamos que se trabaja todos los días y además se trabaja de manera sistemática. Y eso es como se lo proponemos, ¿no? Bueno, pues arriba tenéis las portadas de los programas, uno para infantil y otro para tercero de primaria, en estos casos. Y luego estamos haciendo funciones ejecutivas al sol, ¿no? Con los peques de infantil. Bueno, pues ahí clasificando flores y haciendo actividades con el ordenador. El modelo de respuesta a la intervención, como os decía, incluye 3 niveles de apoyo.
El nivel 1, que sería el anterior, dirigido a toda la clase. Y el nivel 2 y 3 pues sería en pequeño grupo y de manera personalizada. También elaboramos materiales personalizados para los peques que lo necesiten, ¿no? Que se puede trabajar en casa o en clase. Y sobre todo, diseñamos programas para trabajar en casa con las familias. Os presento uno. Este se llama La fruta poética, programa de estimulación del lenguaje a partir de los mensajes de las familias en el almuerzo infantil. Necesitábamos material. Y para que no fuera una sobrecarga para las profes, se lo pedimos a las mamás, que además es un material mucho más significativo, mucho más emocional y mucho más cercano para los peques. Y les pedimos que en los tuppers del almuerzo les pusieran algún día a la semana mensajes a los niños y niñas. Y les pedimos algunas cosas en concreto, ¿no? Nos vienen especialmente bien las adivinanzas. Bueno, pues las mamás, muy voluntariosas y muy colaboradoras, nos ponen adivinanzas. Les pedimos refranes. Pues lo mismo. Trabalenguas. Rimas. Y con esto las profes tienen un banco de recursos gratis, accesible y súper rápido y además muy significativo porque todos los peques quieren saber, antes de aprender a leer y a escribir, qué es lo que le ha escrito su madre y su padre en el almuerzo. Luego se ponen en cartulinas, en murales y se quedan en la clase. La novedad que estamos introduciendo es infusionar los programas con los proyectos educativos de los coles, ¿no? Creemos que de esa forma nos garantizamos, aunque nos lo garantizamos igual, porque os decía que son programas que se han aprobado en la PGA, nos garantizamos más el trabajo de aquellas cuestiones que nos parecen más relevantes, ¿no? Entonces, bueno, os pongo dos ejemplos. Preparamos material para el 8M, material que tenía que ver con funciones ejecutivas y lenguaje, ¿no? Y entramos en las clases o se lo proporcionamos a las tutoras y tutores para trabajarlo, pues, sobre todo a partir de estaciones de aprendizaje. Pues ahí están con dominós, dibujando mujeres relevantes, haciendo pulseras o jugando a la oca feminista. Que el cole tiene un programa, que en el proyecto del cole en este momento van a empezar a trabajar la Edad Media, pues nada. Les diseñamos la versión de Neurocaciplando en la Edad Media, eso sí, con visión de género, ¿no? Y les vamos proponiendo actividades que tienen que ver, bueno, pues que con las funciones ejecutivas y con el desarrollo del lenguaje. Por ejemplo, ¿no? Preparamos actividades. Uy, esta no está aquí, perdón. Esta está aquí. Bueno, pues actividades de go, no go, de velocidad de procesamiento, por ejemplo, ¿no? Entre Cristina de Pizán y el arcipreste de Ita. Bueno, pues les preparamos el material para trabajar en clase, ¿no? Cada vez que vieran a Cristina tenían que decir arcipreste y viceversa, y el resto, pues nombrarlo tal cual. Esto se lo proporcionamos al profesorado, lo pasamos, como además es un genial y aquí viene todo incluido,
pasamos el material a todo el claustro para que pueda elegir aquellas actividades, aquellas tareas que mejor vayan con lo que está desarrollando. Nada, era por poneros un ejemplo, otro ejemplo más. Bueno, pues aquí un juego de cartas, encuentra el antídoto, ¿no? Trabajando en funciones ejecutivas. Y así vamos haciendo, bueno, pues con todas las cuestiones, que ya se ha pasado, con todas las cuestiones que consideramos que hay que trabajar, ¿no? en el aula. Creemos que la forma de salir de esa categorización, de ese etiquetaje, pasa necesariamente por plantear propuestas preventivas desde, como os decía, desde los 2 años y medio y en adelante, ¿no? Nuestra próxima propuesta va a ser crear perfiles personalizados de desarrollo, ¿no? en los que podamos ir viendo desde el inicio de la escolarización cómo van evolucionando los peques. No solamente aquellos que nos derivan los tutores y tutoras, sino todos los niños y niñas de las clases, ¿no? Creemos que la propuesta alternativa, aquellas con las que las mamás no tendrán que llorar por esas categorizaciones y ese etiquetaje, pasan necesariamente por no esperar a que se produzca el fracaso, por intervenir lo antes posible, y lo antes posible es lo antes posible.